bien, amados hermanos, seguimos con nuestra clase de las promesas del Señor y hoy estamos en la lección número 10 con el tema promesa consumada, la resurrección. La semana pasada vimos la promesa consumada en Jesús y la anterior, la promesa consumada, el Evangelio. Así que vamos progresando de estas 5 promesas ya cumplidas que hemos estudiado en clases pasadas. Así que vamos a empezar. Dice, es tan especial poder presenciar y vivir el cumplimiento de una promesa. Tal vez escuchamos alguna vez una promesa de amor y vemos el cumplimiento de esa promesa el día que la pareja se une en matrimonio. Aún más especial es ver que la pareja cumple su promesa al verlos unidos, cumpliendo aniversario de bodas a los 25, 30, 40, 50, 60 y hasta 70 años de unión. Promesa consumada. Es una realidad. Todos tenemos algún familiar que celebra aniversarios y es tan especial también asistir a una boda y ver esa consumación de una promesa, ¿verdad? Y hemos estudiado que el Evangelio y la primera venida del Señor Jesús son promesas cumplidas, promesas completadas, promesas consumadas. Contemplarlas cumplidas y consumadas en nuestra propia vida nos llena de gozo y gran gratitud. Saber que Dios ha sido fiel y nos ha procurado, nos ha buscado y alcanzado a través del Evangelio y la persona de su Hijo es la historia de amor más grande que jamás escucharemos. Ver esta promesa consumada en nuestra unión con Él es la verdad más dulce que nos alienta y nos sostiene aún en tiempos difíciles de prueba, de enfermedad, de pobreza o de salud, bienestar y riqueza. Pero a diferencia de una promesa de amor terrenal que solo puede llegar hasta que la muerte nos separe, la promesa de amor de Dios es permanente y segura aún después de la muerte. Tan garantizado es su amor que con Él en nosotros podemos decir con gran certeza que nos amará aún cuando la muerte nos una. Y eso es algo hermoso de esta promesa que vamos a estudiar el día de hoy, ¿verdad? Promesa consumada. El Evangelio ya se cumplió, Jesús, su venida ya se cumplió y ahora es la promesa que nos une al amor del Señor y es la resurrección, ¿verdad? La clase anterior nos recordaba que Dios ha dado la declaración de amor en las Escrituras, donde encontramos la revelación de nuestro Señor Jesús en diferentes libros, recopilados en lo que llamamos las Escrituras, la Biblia. Jesús revelado de diferentes maneras, con diferentes figuras, tipologías, lenguajes literarios y a través de los tiempos. Jesús revelado de diferentes maneras, ¿verdad? Y dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos la revelación de Jesús. Promesa de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para hacernos suyos. No solo en esta tierra mientras vivamos, sino para siempre, aún después que muramos. Todo este despliegue de amor para exaltar sus atributos de amor, misericordia, justicia, bondad, verdad, gracia, poder, sabiduría y gloria. El Evangelio y nuestro Señor Jesús son promesas cumplidas, completadas y consumadas. Hoy veremos la siguiente promesa en la lista de las promesas ya cumplidas. Solamente mencionamos 5. El Evangelio, Jesús, nuestro Salvador. Hoy estudiaremos la resurrección y falta profundizar en el perdón y la justificación y la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. Hoy entonces nos toca profundizar en la promesa cumplida y completa número 3, la resurrección. La resurrección fue predicada y testificada por los apóstoles. Hechos capítulo 2, desde el versículo 22 al 28, dice que se paró a predicar Pedro, el líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro se para y les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis.
a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Bien, Pedro empieza a explicar: Jesús que ustedes conocieron, que vieron, que aún fueron testigos de todas las cosas que hizo a través del poder del Espíritu de su Padre, el poder de Dios en él, hizo prodigios, hizo milagros. Él mismo resucitó, él se levantó, dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hemos explicado qué quiere decir esto, ¿verdad? Nosotros todos vamos a pasar por la muerte, y la muerte nos detiene porque todos hemos pecado. La paga del pecado es la muerte. El pecado hace que la muerte se enseñoree de nosotros, nos puede detener el pecado. Pero en Jesús, como Él era sin pecado, la muerte no podía detenerlo. La resurrección de Él es prueba de que Él es Dios, de que Él es puro, que Él es perfecto, sin pecado. Dice aquí, la muerte no podía, era imposible que fuese retenido por ella. No había manera que la muerte justificara el retener al Señor, porque Él nunca pecó. Dice, también Pedro explica, David ya había anunciado esto. El rey David, 2000 años antes que nazca Jesús, dijo que David tuvo esta visión del Señor con el Señor. Dijo el Señor a mi Señor, dijo Dios a mi Dios. O sea, Dios Padre le dijo a Dios Hijo: siéntate a mi diestra, mientras ponga por estrado de tus pies a tus enemigos. Mire, dice, porque David dice de él, de Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Hablando del Señor Jesús. Es un salmo profético de lo que el Señor Jesús experimentaría. Él estaba confiado, él estaba seguro de que su Padre no iba a dejar que él viera la corrupción, que su cuerpo se desgastara, su cuerpo se corrompiera. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Bien, esa fue una predicación que está Pedro explicando de que Jesús resucitó, pero también Pablo nos habla de la realidad de la resurrección de Jesús. Miren en 1 Corintios, desde el versículo 1 en adelante, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, este mensaje, estas noticias buenas, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro. Apareció primero a Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto, dice, ya duermen, dice Pablo. Después, dice, apareció a Jacobo, o sea, a su propio hermano en la carne, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, está hablando Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos,
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Bueno, parece que en ese tiempo que Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios, había salido una rama de gente de doctrina que decía que Jesús no había resucitado. Entonces él les está diciendo, ¿cómo es que se están desviando de esta verdad? Sabemos que Jesús resucitó, y por lo que Él resucitó sabemos que nosotros también vamos a resucitar. Esa es la fe que tenemos en Él, de que Él nos perdona, pero para que tengamos una vida eterna. Él nos perdona también para que vivamos con Él para siempre. De eso se trata el amor de Dios, del rescate que nos saca de este mundo para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Dice las Escrituras, Dios hace esto a través de Cristo. Y Pablo les está diciendo, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que empiecen a creer que no hay resurrección? Si así fuera, está siendo él sarcástico, si así fuera, dice, entonces somos la gente de más lástima, porque estamos creyendo en algo que no es realidad. Dice, si así fuera, dice, la gente tendría que tener conmiseración, es lástima de uno que está confiando en algo que no existe. Pero ratifica, dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es el primero, es el primer fruto de este milagro que va a suceder de la resurrección. Ahora, versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí en esta porción se nos habla del milenio. En ese último versículo dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa es una referencia al reinado milenial del Señor Jesús. Él va a reinar hasta que suprima a todos sus enemigos, a todos los que se le han levantado. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor durante ese reinado de 1000 años. Y al final, en el versículo 26 dice, al final el último enemigo que será vencido es la muerte. Ahí, porque va a haber la muerte va a ser echada, dice también, al infierno. El Hades y la muerte, el sepulcro, la tumba. Todo el mundo ahí va a ser la segunda resurrección, que es a muerte después del milenio. Pero eso lo vamos a estudiar un poquito más a fondo ahorita, más adelantito en la clase. No me quiero adelantar. Apocalipsis 24:6 dice, ahora Juan, ya hemos visto, Pedro el apóstol anunció la resurrección de Jesús, Pablo lo anuncia, ahora Juan, el último de los discípulos de Jesús en vivir, él fue el último en morir. Se calcula que a la edad de 96 años estaba él preso en una isla y ve esta visión.
Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ven, aquí vemos a personas que son fieles al Señor durante la gran tribulación. En su gran mayoría judíos, que serán decapitados por el testimonio, por predicar a Cristo durante esta era de un gobierno mundial, de un solo gobierno mundial. Ellos no van a seguir el sistema de ese gobierno, no van a dejarse marcados en las manos ni en sus frentes, y por irse en contra de el anticristo, como se lo llama, de este líder mundial, ellos van a sufrir la muerte por ser decapitados, y el Señor les va a permitir a ellos reinar con Él durante el milenio. Dice ahí, como leímos, ¿no? Ahí van a haber tronos y se van a sentar sobre ellos los que reciban facultad de juzgar, y se van a ver las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Está el anticristo, el gobierno mundial, la bestia y el falso profeta. Van los tres. Uno se enfoca en el campo de gobierno, el otro en el campo religioso, ¿verdad? Así que dice que ellos, los que no se marcaron, van a vivir y reinar con Cristo por 1000 años. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Que mucha gente va a morir durante la gran tribulación. El Apocalipsis habla que la tercera parte de la tierra prácticamente va a ser destruida, la tercera parte del mar, la tercera parte del sistema celeste, las estrellas se van a caer, el sol y la luna. Va a haber un cataclismo a nivel universal. Entonces mucha gente va a morir, pero esa gente no va a resucitar durante el milenio. Dice las escrituras en el versículo 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los que salen para el milenio, es la primera resurrección. Dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, aquí Juan está introduciéndonos a estos dos acontecimientos: la primera resurrección, el milenio, y la segunda resurrección, que es para condenación. Dice, bienaventurado, muy feliz, completamente feliz es el que resucite en la primera resurrección, porque tendrá parte con Cristo, será parte de este gobierno, este reinado, será parte de este tiempo de bendición, de paz, ese tiempo de victoria. Pero triste es aquel que no resucita en la primera resurrección, sino que resucita en la segunda resurrección después de los 1000 años, porque resucitará a confusión, a pena, a castigo, resucitará a juicio. Apocalipsis 20:14 nos dice eso. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cuando ya se acabe el milenio, dice que el Señor va a haber un ejército que se levante en contra del Señor, y un último esfuerzo de Satanás para querer tumbar a Jesús. Y el Señor, con el poder de su boca, los va a consumir, ¿verdad? Y se acaba. El cielo y la tierra pasan y baja la nueva Jerusalén. Ahora, cuando esto pasa, obviamente todo el mundo muere, los que están viviendo en el milenio. Nosotros ya tenemos cuerpos glorificados, hemos resucitado, no vamos a morir ya más. Ni tampoco estos decapitados que sirvieron al Señor durante la gran tribulación. Viven para siempre. Pero la gente que viva durante el milenio y los que hayan muerto sin Cristo antes del milenio, están muertos esperando la segunda resurrección. El cielo y la tierra pasan, obviamente todos los que estén viviendo durante esa época morirán,
Y ahí viene ya lo que dice aquí, la muerte, los que estén en las tumbas, la muerte va a entregar a sus muertos, el Hades va a entregar a los muertos y serán lanzados al lago de fuego. Es la muerte segunda, porque esa gente rechaza el gobierno de Cristo, rechaza la soberanía, el señorío, la salvación en Jesús. Es triste el destino de estas personas y de las que mueren sin el Señor en el presente. Bueno, eso vemos en un anuncio de parte de los apóstoles, ¿verdad? Ya vimos, Pedro anunció la resurrección, Pablo anunció la resurrección, Juan anuncia la resurrección de los muertos, ¿verdad? Primera y segunda resurrección. Pero Jesús también anuncia, la resurrección fue anunciada por Jesús. Miren, él mismo dijo en Juan 11:25, se registra las palabras de Jesús. Jesús le dijo a Marta, a la hermana de Lázaro, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa es una pregunta. Muchas veces nosotros le hacemos preguntas a Dios. ¿Por qué, Señor, haces esto? ¿Por qué? Lo cuestionamos a Él. Pero Jesús también hizo preguntas cuando Él estuvo entre nosotros. A veces le preguntaba a la gente: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Era muy personal. No le preguntaba a las masas ¿qué quieren que les haga? Sino era a una persona. Podían haber, por ejemplo, 100 ciegos, pero solamente a esos que lo buscaron a Él, el Señor les decía: ¿qué quieres que te haga? Era como una pregunta un poquito ilógica, ¿no? Obviamente, un ciego va a querer vista, un cojo va a querer caminar, uno se enfoca en su necesidad personal, pero el Señor lo que quería era despertar en ellos fe en Él, que ellos depositen su esperanza en Él, y en el momento que ellos reconocían a Jesús como el dador, el solucionador, la fuente de la salvación y vida, el Señor les concedía lo que ellos querían. Y el Señor mismo se anuncia a sí mismo como la resurrección y la vida, y nos pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Tú personalmente, que si llegaras a morir hoy, tienes vida conmigo, que hay esperanza de resurrección. Obviamente vas a dormir un tiempo hasta que yo venga por ti, ¿verdad? Eso es un proceso, hay un tiempo de espera si es que morimos en estos momentos primero que el Señor venga. Pero si el Señor viene hoy y estamos vivos, también seremos transformados y experimentaremos ese milagro de la resurrección, aunque no nos toque ver la muerte. Experimentaremos la dádiva de un nuevo cuerpo, como el Señor lo promete. Lucas 20:34, el Señor explica un poquito más acerca de esto, qué es lo que pasa cuando uno resucita. Lucas, del 34 al 38, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Aquí el Señor explica un poquito de qué es lo que pasa cuando uno resucita. Recibe un cuerpo diferente, un cuerpo que tiene acceso a su gloria. Un cuerpo sin pecado, un cuerpo inmortal, un cuerpo como el de los ángeles, dice, que no tiene inclinación carnal, ya no hay más sexualidad en este cuerpo glorificado. No nos vamos a casar, no nos vamos a comprometer.
Me recuerdo, y a veces a forma de broma, una hermana, a veces uno cuando está enamorado o las canciones dicen te amaré para siempre hasta después de la muerte, como dices en nuestro juramento, ¿verdad? Hay una canción que dice aunque si yo muero primero, tú me prometes que vas a llorar, pero que nos amaremos. Esta es la idea, es de que nos vamos a amar para siempre. Pero, y esta hermana tenía esa idea y eran viejitos ya ellos, yo creo que estaban en sus 80, tenían como unos 50, 60 años de casados. Y ella le decía a él, ay, dice, en el cielo estaremos juntos para siempre, seremos esposos para siempre. Y el hermano le decía, no, dice, el contrato es terrenal. Él decía, ya no hay más, ya no hay más, allá se acaba todo. Y creo que él se basaba en este versículo, ¿verdad? Que ya no va a haber sí nos vamos a reconocer, vamos a saber quiénes somos, va a haber esa afinidad de hermanos ahora, ya no de esposos, pero es verdad, no va a haber ese conecte familiar, por decirlo así, terrenal. Sí, vamos a ser hermanos en Cristo, pero es otra relación diferente. Algo que me llamó mucho la atención cuando leí esto, obviamente dice, los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección. ¿Quién es tenido por digno? El único que digno de abrir los sellos y de abrir los juicios es Jesús. Él es el único digno. Y uno recibe de esa dignidad, recibe de su justicia en el momento que uno lo recibe, lo ve como lo que Él es, el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Salvador. Si tenemos a Jesús y creemos este evangelio que se nos ha dado, que Jesús es el único Salvador, nos apropiamos de esa dignidad. Entonces cuando aquí decimos, Jesús está diciendo, todavía obviamente Él no había muerto, Él está anunciando pre-crucifixión, lo que nos haría dignos es Él. Dice, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Ahí está, y las escrituras dicen que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Y aquí otro comentario también en el versículo 37 dice, pero en cuanto a que a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. ¿Cuántas veces han leído ustedes la historia de Moisés y la zarza ardiendo y han entendido que eso es un mensaje de la resurrección? Yo creo que nadie, porque uno ve la historia siempre desde el punto de humano. Sí, Moisés fue llamado, pero acuérdense, en cada libro nos apunta a Jesús, y aquí Jesús nos está diciendo que Moisés enseñó acerca de la resurrección en el episodio de la zarza, cuando dijo que Dios era un Dios de vivos, porque dijo, eres Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿verdad? Que no dice de los que fueron o de los que murieron, sino que los llama como vivos, ¿verdad? Y dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Bien, Juan 5:25, el Señor Jesús sigue hablando y dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí hay una coma. Saldrán, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, punto y coma. En ese punto y coma van a haber 7,000 años y 7. 1,000 años y 7. O cómo lo puedo decir, 1,007 años.
Porque primero salen unos a resurrección de vida, después viene la gran tribulación, los 1000 años, y después de ese punto y coma viene lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces un punto y coma divide un tiempo extenso para nosotros. Para Dios no hay tiempo, para Él todo es presente. Por eso Él a veces hay que diferenciar desde este lado de la eternidad cómo se ven las cosas en los sucesos, los eventos, el tiempo.